Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 13 de julio del año 2020. Vamos con los saludos por orden alfabético riguroso. Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros. Agustín Iturralde, ¿cómo te va? Muy buenos días, Emiliano, ¿cómo andan? Ahora sí llegamos a la dama de la mesa, Ana Laura Pérez, buen día. Buen día, Emiliano. Y feliz cumpleaños. Cumplió ayer Ana Laura, salúdenla a todos, a ver. Feliz cumpleaños, Laura. Un aplauso. Ya estuvimos conversando de su cumpleaños en tiempos de COVID. Todavía no hemos llegado a que los tertulianos le canten feliz cumpleaños a quien estaba pasando por esa fecha. Ya daremos ese paso. Pero tiene que caer ese día, lo que pasa. Sí, está bien, ahí está. El día que caiga... Si fue el día anterior, no. No vale, perdón. Que además, bueno, les avisaremos. Les avisaremos antes para que ensayen un poco, para que hagan un papel más o menos digno, ¿no? Bueno, y falta el saludo para Santiago. Santiago Soto, buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Un gusto estar con ustedes y me alegro que no tengan que escucharme cantar. Ni el feliz cumpleaños. Bueno, vamos al primer tema de nuestra agenda. Los ministros de Interior, Jorge Larrañaga, y de Desarrollo Social, Pablo Bartol, participaron desde el jueves de noche en varios operativos realizados por las dos carteras para derivar a refugios a personas en situación de calle. El viernes, Larrañaga se involucró él mismo en la tarea de convencer a la gente que estaba a la intemperie para que se trasladara a un refugio. Es para ayudarte, vas a poder comer, estar bien, le dijo el ministro a un hombre que se negaba a dejar la calle. Larrañaga aclaró luego en rueda de prensa que ni la policía ni el ministerio van a prepo a generar una situación de violencia. No es esa la idea ni del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Desarrollo Social, señalaba. Vamos a ayudar en esta tarea, que es una tarea humana, que se tiene que comprender y entender. Acá no estamos ejerciendo la autoridad porque sí, estamos ejerciendo inclusión, solidaridad, dignificar una situación que es compleja para la propia gente que la sufre y para la población en general. El sábado, Larrañaga volvió a sumarse a los operativos, en ese caso junto al ministro Pablo Bartol de Desarrollo Social. En un video que difundió el Ministerio del Interior, Bartol señaló que el gobierno está decidido y comprometido a darle protección a todos los uruguayos, aunque sabe que falta una ardua tarea por delante. Datos que se conocieron: entre viernes y sábado, 127 personas fueron trasladadas a refugios. Además, una de las 78 personas que fueron contactadas el sábado resultó que estaba requerida por abuso sexual y fue trasladada a la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Género de la Zona Operacional 3. ¿Cómo vieron este giro que tuvo el trabajo en la calle, justo en los días que, según se anunciaba, venía muy fría la cosa, venía más fría que nunca, incluso con temperaturas ahí en el límite del cero? ¿Cómo vieron esta exposición directa de los ministros Larrañaga y Bartol? ¿Quién empieza? A ver, Santiago. Como quieran, puedo arrancar. A ver, Dale. yo a priori me parece bien el involucramiento. Veo como un cierto cambio de actitud que me parece que viene bien. Había como una frivolidad, se circuló en redes sociales una foto de que después de que el ministro de Desarrollo Social y su equipo estuvieron en el Parlamento, se sacaban una foto todos sonriendo diciendo hay equipo, una cosa muy frívola, habían ido porque murió una persona que queriendo entrar a un refugio, o sea, algo absolutamente novedoso, digamos, que nunca había sucedido en el Uruguay, digamos, que pidió para entrar, pidió, no pudo entrar y finalmente murió en la calle. Entonces, me parece que el cambio de la frivolidad de esa actitud o previo de otras declaraciones, como que esto se arregla haciendo yoga, me parece que pasar directamente, digamos, a la acción directa es bueno. Y insisto con otra cosa que me parece bien la presencia del ministro del Interior. No sé si han visto, también en redes sociales han circulado una cierta actitud de mucho desborde hacia las personas en situación de calle. Fue la situación con el perro, esa que había aparecido, que hay una investigación interna, que hay la policía, pero también un desprecio ciudadano importante. Han habido algunas
algunos videos, ¿no? Que aparecen ahí pateando a la gente, ¿no? Gente de traje, digamos, las personas de bien, entre comillas, teniendo actitudes absolutamente despreciables, digamos. Y me parece que la actitud humanizante, digamos, de poner, digamos, de ir hasta ahí, me parece que es un cambio de actitud que está bien, digamos, en ese sentido, aunque la política es mucho más, digamos, que el recorrido que pueden hacer dos ministros, ¿no? Y lo que tienen que hacer es tener un marco de política adecuado, porque no van a recorrerlo todos los días durante todas las calles. Eso es algo absolutamente voluntarista y ese es digamos, es un gesto loable, pero voluntarista, digamos, y lo que tiene que haber cupos, tiene que haber una política efectiva, digamos, de cuáles son los circuitos y los protocolos que se hacen para estas situaciones, y creo que por ahí está la discusión más de fondo de hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Mientras hablaba Santiago y cuando llegó a la palabra frivolidad, Agustín puso el ceño fruncido. ¿Qué pasó? ¿No te convenció? ¿Cómo nos busca, Emiliano, Santiago? ¿Viste que nos busca? Y bueno, para divertirse un poco. Yo creo que lo que... No, quiero entender, nada más que quiero entender. No, la palabra frivolidad, estoy de acuerdo básicamente con lo que dijo Santiago, creo que es un planteo que creo que lo que pasó este fin de semana es bueno, es razonable, es un abordaje desde el Estado sacando toda la potencia del Estado para tratar de abordar la problemática de las personas que quedaron más postergadas por la sociedad. Creo que lo que estamos, y un poquito para poner un poquito de contexto, ¿no? Es ante uno de los grandes fracasos de política pública durante el mayor ciclo económico positivo que tuvo este país, ¿no? En el mismo periodo que la economía uruguaya creció mucho, que la pobreza bajó mucho, porque la pobreza medida como ingreso, la pobreza monetaria medida por cuánta plata ganás, es verdad que bajó muchísimo en este país, sobre todo hasta el final del gobierno de Mujica. En ese mismo periodo, la gente en situación de calle aumentó y nos costó un poquito asumirlo. Primero lo negamos y después... Y esa es la situación en la que estamos hoy en día, y es verdad que creo que el nuevo gobierno está agarrándole los puntos al asunto. Venimos, cuando uno recorre, ahora que pasó la cosa espantosa, me acuerdo, creo que una de las primeras veces que vine este año, en el telegrama mencioné había muerto la primera persona de frío, después murió la segunda. Cuando uno recorre para atrás y mira todos los años la cantidad de gente que sistemáticamente, en algunos inviernos que fue más crudo fueron 10 personas, en otros fueron 2, pero todos los inviernos nos fuimos acostumbrando y como adormeciendo de que había gente que moría en la calle. Y qué bueno, que no había mucho para hacer y que era bravo llevarlos contra su voluntad. Y es verdad, es un tema harto complejo y que en el mundo está sin resolver. Uno camina por las calles de Londres, uno camina por las calles de Washington y es un problema que está ahí, ¿no? No es que... No, realmente es muy complejo porque va mucho más allá de la simple pobreza monetaria. Bueno, lo que creo es que el nuevo gobierno está terminando de agarrar los puntos y está tratando de desplegar una capacidad muy amplia en términos de cupos y también en términos de otras metodologías como estas que estamos viendo, de bueno, sale el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio del Interior, que creo claramente no pueden salir los ministros todos los días. Creo que esto es un ejemplo, una muestra de por dónde pretenden que vaya la política, tratando de la forma más humana posible convencer a las personas de que no permanezcan en la calle durante este ciclo de frío, donde realmente hay un riesgo de vida muy, muy latente, ¿no? Claramente la problemática de fondo va por otro lado, y por ese otro lado creo que también el ministro Bartol ha tirado algunas puntas de por dónde él cree que se soluciona el problema, qué vuelta de tuerca hay que darle, que si quieren, para no alargar ni no empezar a hablar de otras cosas, lo dejo para la segunda vuelta. Ana Laura, para ti, esta presencia en la calle de Larrañaga y Bartol, ¿qué significó? A ver, por un lado estoy de acuerdo. Yo creo que sobre todo porque marca el tono, ¿no? O sea, cuando dos ministros salen a la calle a buscar gente en situación de calle, vamos los periodistas, van los medios. Entonces, quienes hacen esa tarea se ven como muy observados. Entonces, eso marca el tono de cuál debería ser el deber ser de ese acercamiento, ¿no? Esto que decía Santiago, de no ir a las patadas, ¿no? O sea, establecieron el tono. También creo que es eso, ¿no? O sea, tiene una parte que está buena y es positiva, por otro lado, no es mucho más que eso. Yo creo que es histórico el problema de la gente en situación de calle, que no es un tema
que tenga que ver con los gobiernos que han estado. Digamos que sí, el enfoque puede haber sido, quiero decir, siempre fue paternalista el enfoque, pero de distintos ángulos, ¿no? O sea, antes el discurso era, tienen derecho a estar en la calle, como si las circunstancias que llevan a una persona a la calle fueran una elección y no una serie de problemas concatenados o de fallas estatales o de falta de cumplimiento de derechos como el derecho a la vivienda o el derecho al acceso a trabajo, etcétera. Y después sustituido por un paternalismo que es, a mí me resultó, y de nuevo creo que yo hubiera hecho lo mismo, no tiene que ver con intenciones, pero ese diálogo que tiene el ministro Larrañaga de te voy a ayudar, venía a buscar un plato de comida, a mí me resulta como un poco paternalista, me resulta un poco, es un enfoque que infantiliza un poco a la gente que vive en situación de calle y que tal vez reduzca el problema a un plato de comida y una cama caliente. Y ojalá, pero el problema no es solo ese, ni se soluciona con eso, es bastante más de fondo. Entonces, creo que me parece bárbaro ahora que hagan todas estas cosas, me parece que está bueno, que no es que esté mal, pero me parece que llevamos muchos años discutiendo, o sea, es como uno se cae al piso y se raspa la rodilla, y discutimos sobre el agujero de la rodilla, pero nunca sobre las circunstancias por las cuales nos tropezamos. Y todos los años alguien se vuelve a caer y se vuelve a raspar la rodilla y volvemos a discutir sobre la cascarita y la lastimadura, pero no sobre las circunstancias por las cuales esta persona se cae todos los años, el mismo día, a la misma hora y en la misma piedra. Entonces, me parece que en algún momento deberíamos salir de lo crítico y empezar a discutir cosas que son más de fondo. Capaz que el momento es el verano, cuando no estamos sobre lo crítico. Sí, pero cuesta, nos cuesta. Como sociedad, como sistema político, cuesta eso de tratar los temas fuera del momento en que son más urgentes, ¿no? Cuesta. Exacto. También es cierto, Ana Laura, que las razones detrás de la gente que vive en situación de calle son muy variadas, ¿no? No hay un único motivo para nada, ¿no? Y han cambiado mucho. Claro, por eso digo que la solución no pasa necesariamente, por ejemplo, eso que dice Santiago, que han cambiado mucho. Habría que estudiarlo. El MIDES hasta el año pasado venía haciendo censos, creo que es una buena oportunidad de estudiar las circunstancias, porque hay una percepción, y yo en general me molesto, o sea, como intento no trabajar sobre percepciones, sino sobre datos, porque son fáciles de obtener. Habría que ver si de verdad esa percepción que tenemos de que la situación del COVID y que mucha gente que estaba en situación precaria se vio llevada a la calle porque no pudo pagar la pensión que paga por día, por ejemplo, cuántos son, y si de verdad hubo y se experimentó un aumento de la gente en situación de calle en los últimos meses, que es la percepción generalizada, digamos, social. Hasta el año pasado, la mayoría porcentualmente de la gente que vivía en situación de calle tenía más que ver con cuestiones de tipo, o sea, con adicciones, con problemas de salud mental, más que con pobreza sistémica, digamos, ¿no? Entonces eso, un plato de comida y una cama caliente no lo va a arreglar. Ahí muchos eran ex pacientes del Villar de Bo, muchos eran liberados de cárceles que no lograban insertarse laboralmente. Ahí hay, digamos, las soluciones, como el problema es múltiple, las soluciones también son múltiples. Tengo de parte de los oyentes varios mensajes ya a esta altura. Miguel, por ejemplo, plantea para pensar. A muchos les preocupa que no mueran hoy de frío en la calle, pero si 15 días después se mueren de cirrosis, ¿qué pasa? ¿Está esa inquietud? ¿No hay hipocresía? ¿Qué es eso?, pregunta este oyente. Martín está por entrar, le toca a él, pero Santiago levantaba la mano. A ver, brevemente. Un datito nada más bien concreto, por eso que decía Ana Laura del tema de los datos. El otro día escuchaba al antiguo director de evaluación y monitoreo del MIDES y planteaba, en estos últimos 10 años, digamos, con los registros que ellos tienen en los refugios, por situación de calle pasaron 20.000 uruguayos. Pero nunca ha habido más de 2.000 y pico que duermen en un día en la calle. O sea, es un fenómeno, creo que es parte también de la ingenuidad inicial del enfoque también de este gobierno. Hay una entrevista de Marina Arismendi de febrero que para mí es muy buena, que le dice, si no renuevan ahora los convenios, cuando llegue el invierno no les va a dar para llegar a tiempo. Y había una cuestión como que agregando unos cupos alcanza, pero este fenómeno que es difícil de discutir, pero que estadísticamente es muy importante porque es humanamente distinto, pensar de que el flujo de gente en situación de calle es mucho más grande que las personas concretas que hay. Si bien están los habitués que conocemos todos,
hay mucha gente que va y pasa y viene, digamos, por situación de calle. Yo, si me permitís, meto una cucharita, Martín, perdón, para contradecir una cosa que dijo Ana Laura la pasada. El Mides no medía a la gente en situación de calle. Hubo un censo, no sabíamos, veíamos todos, tenemos una percepción enorme de la gente en situación de calle. Daniel Martínez escribía cartas al presidente, pasaban cosas, pero no se medía y no se contabilizaba. Un momento dado hubo un censo, hubo un buen censo que se salió una noche y se contabilizó todas las personas que se encontraron en situación de calle una noche, pero no es correcto decir que el MIDEX estaba midiendo bien sistemáticamente a la gente en situación de calle. Discrepo, Agustín, estás equivocado con los datos igual. Hubo un censo, hubo un conteo de personas en situación de calle que se hizo previo al censo general, y hubo también otro que te digo porque yo fui a contar gente a situación de calle a Ciudad del Plata, arriba de una camioneta del MIDEX como voluntario, y esto fue hace por lo menos 8 años, y de ahí se hablaba con cada uno y se le preguntaba cada una de las cosas. Así que tampoco es... Perfecto. Lo que estás diciendo no contradice lo que yo digo, Santiago. No había una contabilidad sistemática de cómo iba evolucionando la gente en situación de calle, ni por asomo. Me estás diciendo una cosa que pasó hace 8 años. Y el censo, te estoy diciendo, lo que pasó hace 8 años, más el conteo que hubo previo al censo, más el censo propiamente dicho que se hizo, o sea... Más todo eso que fue durante los 15 años de Frente Amplio, Santiago. Sí, más el registro SMART en el cual están registrados todos los usuarios y por los cuales, por ejemplo, hoy se tiene información sobre quiénes han pasado por los refugios y quiénes no. Bien. Martín, ahora te voy a demorar yo. Leo un par de mensajes. Vale. A ver, dice, ¿quién es el que manda este mensaje? Vivian. Dice, ¿será más efectivo que vayan los ministros a tratar con la gente en situación de calle a que vaya el equipo técnico correspondiente? Por esa misma línea va este otro mensaje que manda Mónica. Dice, parece un acto de propaganda. Lo que se necesita son cupos en los refugios, gente especializada en tratar con las personas en situación de calle, no ministros que lo hagan. Parece que si no lo hace el ministro, no lo hace nadie. Consideran incompetente al personal. Esa es una lectura. ¿Tú por dónde vas, Martín? A ver, a mí me parece que las sociedades somos muy complejas. Y en este momento estamos tratando este tema con una absoluta empatía, ¿ah? Tanto de las autoridades como de la población. Hay una absoluta empatía por un drama que se ve y que lo podemos ver con nuestros propios ojos. Pero si lo tratamos en verano este tema, como bien decía Ana Laura, seguramente el foco no esté aquí, sino el foco esté en los desmanes, en los problemas de noche, en cómo dificultan la convivencia en el barrio, en los olores. Es más, yo recuerdo a jerarcas y autoridades, en este caso recuerdo del Frente Amplio, pero seguramente también podrían ser colorados o blancos, muy preocupados, ¿tá?, por cómo afectaban el uso de espacio público, los vecinos organizados, tratando de resolverlo con, diríamos, dependiendo con cierta empatía quizás, pero poniendo mucho más el foco en el problema que generan a la gente que no está en esa situación, a los vecinos. Entonces es como que, bueno, depende en el momento del año que estamos, dónde le ponemos el foco a la situación. Hoy a nadie se le ocurre decir que estas personas causan problemas de convivencia o que afectan la vida de los vecinos que pagan contribución inmobiliaria. Ahora, si estuviéramos en enero, febrero, marzo, seguramente el foco estuviese ahí. Entonces me parece que hoy estamos frente al drama en el peor momento porque se mueren de frío. Y morirse de frío es algo horrible. Estamos en el 2020, en una sociedad absolutamente, aún en un país pobre como el nuestro, en una sociedad con riqueza, donde hay gente que se muere de frío, o sea, no tiene realmente sentido. Pero por eso digo que las sociedades somos complejas. Y ahí a lo que yo apuntaría es ver a las causas, o por lo menos parte de las mayores causas, que creo que son 2. Bueno, ¿qué políticas estatales, universales y de amplio espectro hay respecto a las adicciones? Muy pocas. Sabemos que son pocas. Y después, las cárceles. Después que estás en la cárcel, después que estás en el Comcar, 2, 3, 4, 5 años, vivir en la calle capaz que es hasta mejor. Entonces, somos, y esto lo digo como sociedad, como seres humanos somos complicados, somos complicados. La empatía que tenemos hoy se nos puede ir en 10 minutos. ¿Ah? Entonces, a ver, lo del ministro me parece muy bueno, me parece que está bien, me parece que es un acto de publicidad, sí, pero que le hace bien a la situación y que genera incluso lo que decía Santiago, tiene razón, baja un mensaje incluso a la policía.
¿tá? O sea, baja un mensaje el ministro, ambos ministros, a la autoridad que lidia con eso todos los días. ¿Y el mensaje cuál es? Con estas personas hay que tener empatía. Ese es el mensaje que baja. Que si no, no sabemos cuál es el mensaje. ¿Bien? O sea, que creo es que importante es muy bueno. agregar esa lectura tuya, porque recién había un oyente que veía la posibilidad de que de esta forma se estuviese desautorizando a los equipos técnicos que habitualmente hacen esa tarea. No, yo creo que no. Yo creo que aparte están los equipos técnicos del MIDES que tienen su formación específica, pero después está la autoridad policial que lidia todo el tiempo y con estas cosas. Y que esos no tienen formación específica. Son policías. Y me parece muy bien que el ministro baje línea a la policía mediante un acto ejemplificante. Eso me parece que es bueno. Pero igual, y un poco con lo que decía Ana Laura en la tertulia pasada, a veces da la sensación que, bueno, hacemos cosas, ¿tá?, bastante superficial. Los refugios es importante que tengan dónde ir, pero si no vamos al fondo del asunto, el fondo del asunto sale muy caro. Porque ¿quién quiere invertir millones de dólares en cárceles? ¿La sociedad uruguaya está dispuesta? Cuando venga la discusión en el presupuesto, ¿quién va a ganar? Entonces a veces me da la sensación que como que no estamos dispuestos como sociedad a hacer los sacrificios que hay que hacer para solucionar algunas cosas y simplemente lo tratamos como un tema superficial según el momento del año que esté. Ahora estamos con los refugios y con que no se mueran de frío, porque no toleramos como sociedad, ¿tá?, que un ciudadano del Uruguay se muera de frío, no lo toleramos, ¿tá? Y en verano no toleramos que nos afecten nuestra vida y no toleramos que vivan en la calle en verano. Ahora no toleramos que se mueran de frío. Más mensajes. Alfredo dice, ¿alguna vez se hizo esto? Esto de la salida de los ministros a la calle junto con los equipos. El hecho es que se llevó a esa gente al refugio, no importa si fueron o no los ministros. Lo que no tenemos hoy abierto, Emiliano, es la puerta de entrada de situación de calle. Yo creo que ese es el... Por eso hay que discutir también la política más en general. O sea, se cambió la política de cómo era. Digamos, antes había una puerta de entrada de calle donde la gente en situación de calle sabía que podía acudir ahí y ahí se derivaba a los diferentes lugares. Hoy todas las oficinas territoriales del MIDES, el propio MIDES Central no tiene abierta, o sea, tenemos un protocolo para los shopping, tenemos un protocolo para todas las funciones que están los empleados, digamos, de escritorio, todos los burócratas, todo eso está funcionando en todos lados y no atendemos a la gente que va al MIDES a pedir porque necesita, porque se le cayó la changa, porque no hay tantos pasajeros en el ómnibus, y el que además quiere porque va pasando frío, no solamente no tiene la oficina territorial y no tiene puerta de entrada, que fue el mecanismo habitual que tenía para poder distribuirlo a los cupos que tenía. Entonces, por eso digo, me parece que está bien el gesto, pero tenemos que discutir también los cambios en la política que se generaron, que entre otras cosas yo creo que son de las responsabilidades, digamos, de estar en esta situación. E insisto, y para ti ahí hay un factor importante, sin duda, la decisión que se tomó con respecto a la puerta de ingreso. Ingreso, totalmente. Agustín, nunca había pasado esto en Uruguay, nunca había muerto alguien después de haber querido entrar a un refugio. Eso no había sucedido nunca en Uruguay. Y ese fue producto del cambio de la política de puerta de entrada, además que aprovecho de decir que no tiene abierto el MIDES ninguna de sus oficinas de atención. Sí. Agustín, ¿tú? Sí, Santiago dice como la pasada una cosa que es media fuerte y dice, y sobre todo dice, el MIDES no atiende a nadie que le viene a pedir, que se le cayó la changa. ¿Qué tal? Si nos ponemos a discutir esa afirmación tan genérica, que claramente no es cierto, no, el MIDES ha prestado atención a mucha gente con todo esto que está pasando. Pero puntualmente en el tema que nos aboca hoy, es verdad que hubieron cambios, no domino los detalles de los cambios, y también es verdad que hubo un fracaso, que no hay otra forma de llamarlo, un fracaso desde el Estado a lo que pasó la otra semana, cuando murió una persona en un episodio que no tengo claro si se terminó de declarar muy confuso, pero que el Estado falló por donde lo miremos, falló cuando lo rechazó en la puerta de un refugio y no le pudo dar más respuesta, y falló después en una comisaría. Ese es un fracaso estrepitoso del Estado que el gobierno actual se tiene que hacer cargo, y bueno, cada uno tendrá su juicio si se hizo o no se hizo. Creo que, y vuelvo un poco a lo que decía Ana Laura en su intervención, que me parece muy, muy importante, estamos atacando, bueno, en el incendio, en el peor momento, apagando el incendio en el invierno para que no se muera gente. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Por qué no hemos tenido políticas que logren al menos
congelar la cantidad de gente en situación de calle en plena bonanza. ¿Por qué no fue aumentando en plena bonanza? ¿Qué es lo que estamos fracasando? Bueno, el ministro Bartol desarrolla una idea de empezar a darle una vuelta al enfoque, que es el de tratar, en vez de muchas veces los programas que tratan de abordar estas problemáticas son incrementales, son graduales, ¿no? Tú vas a un refugio, te das con un trabajador social, te ayuda a tratar de tener mejores hábitos, de hacer un currículum, de eventualmente hacer un curso, conseguir un trabajo, y bueno, y en cada paso de esos programas se nos cae mucha gente y son muy pocos los que realmente con esas cosas tan incrementales logran salir adelante. Lo que se está proponiendo hoy desde el MIDES a largo plazo, no la apagada del incendio, sino a largo plazo es darle la vuelta y tratar de proveer, empezar a conseguir el housing first, tratar de darles un lugar para vivir a la gente, primero que nada, lo primero, y desde allí tratar de ayudarlos a reconstruir sus lazos, sus vínculos. Eso es lo que el MIDES dice que va a ser su línea de trabajo. Yo no digo que acá no hay cosas que están saliendo mal, que salieron mal, sin duda, en lo que va del invierno, que murieron 2 personas, y ya es gravísimo, cada persona que muere, y más en las circunstancias que describió muy bien Santiago. Ahora, hubo un fracaso de política pública estrepitoso en este tema en los últimos años, estrepitoso, y tenemos las autoridades, los responsables de la situación de calle del MIDES, saliendo a hablar como que horrorizados con lo que está, como que acá están horrorizados con lo que pasa, como que lo están descubriendo. Y hoy hay un nuevo gobierno con una nueva impronta que yo no... Y fracasado, digamos, en el último caso, fracasado. Qué apuro que tenés para declarar un fracaso, Santiago. Qué apuro que tenés. Estamos a 13 de julio. A 13 de julio el gobierno asumió. Hoy hace 4 meses que asumió. Tenía apuro. Claramente, Santiago, claramente que tenía apuro, como tenían todas las personas que murieron de frío todos estos años, y sigue siendo gravísimo. Un refugio. Bueno, la dejamos por acá. Sigue Ana Laura, entonces. Sí, yo sigo. Sí, a mí lo que me parece que cuando uno habla de Estado, como me enseñaban en educación moral y cívica, que se llamaba la materia cuando yo iba al liceo, acá soy población de riesgo, el Estado es población también, o sea, también nos tenemos que hacer todos cargo. Me parece que parte de que no encaremos estas cosas y otras cosas con soluciones de fondo tiene que ver con que tenemos que hacernos responsables como sociedad. Tenemos que decidir que no queremos que la gente viva en la calle y que queremos hacer lo que tenemos que hacer como sociedad y renunciar a algunas cosas o tener menos cosas o apostar a determinadas cosas para que esa gente salga de ahí, porque también es responsabilidad, digamos, ¿cuánto estuvo en la discusión? ¿Cuánto estuvo en la preocupación de la gente que no tenemos soluciones para las adicciones en el Uruguay? También aparece de forma crítica la discusión aquella de Portal Amarillo, ¿no? O sea, hubo en su momento y después murió. La salud mental no es ni discusión, ¿no? O sea, creo que nunca logró estar en la discusión de los uruguayos del día a día. Siempre discutimos sobre la base de... Por eso yo me pregunto, un oyente decía, bueno, por lo menos lo sacó de la calle, y eso lo llevó a un refugio. Y hay algún punto, que me disculpe el oyente si esa no era su intención, pero hay un punto donde uno dice, lo importante acá es que me los saquen de adelante para que yo no los vea. Como decía Martín, claro, para que en invierno yo no los vea morirse y para que en verano yo no los vea hacer pipí en la puerta de mi casa o arruinarme el turismo. Pero acá el punto es que no son un otro, son parte de la sociedad uruguaya, son iguales a nosotros, son personas. O sea, es como un poco fuerte tener que decirlo, pero muchos de esos enfoques, también creo que el enfoque tiene que tener la empatía de sentarnos con ellos, por eso digo que es paternalista. Hay que preguntarles qué necesitan, hay que preguntarles qué quieren, no hacer políticas. También tiene que ver con armar políticas públicas, que es una cosa que pasa también mucho en el Uruguay, diseñar políticas públicas de arriba para abajo. El problema es que el problema, Ana Laura, tiene 2 partes, ¿no? Tiene lo que la persona en situación de calle genera en su entorno, y eso hay que pensarlo también, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La afectación a la vida en torno a ese lugar no es menor, y por eso quizás se entiende que haya gente que diga quiero que me saquen a este hombre o a esta mujer de acá.
y viene produciendo cambios en el espacio público, Exacto. en todo lo que se llama la arquitectura defensiva, ¿no? Todo este diseño de cuestiones en los edificios como rejas que salen del piso o cosas de ese tipo que realmente chocan verlas porque como que hacen visible una cosa que en realidad tenemos ahí y no atacamos de fondo. Poner Esa es una pinchos parte. en el piso. Esa parte del problema existe. Y Existe, después está claro. la otra, que es la persona en sí misma, la persona en situación de calle, por qué llegó a esa situación, cuáles son las causas, cómo se ataca a esas causas, cómo se corrige incluso en la medida de lo posible para que la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese momento en adelante cambie, ¿no? Martín, faltaba tu nueva intervención. Nada, un pequeño contrapunto con Ana Laura, que fue algo que escuché, vi mucho en las redes y vi mucho en cuanto a eso de colectivizar las responsabilidades. Yo sé que en un plano filosófico, en un plano muy elevado, todos tenemos cierta culpa de todo, pero no. Mirá, acá tengo un O sea, oyente en la misma línea que tú. ¿Cómo me molesta esa expresión todos somos responsables? Pero caramba, para eso votamos, para tener representantes capacitados que se ocupen. Basta de culparme, yo no me hago cargo, no soy culpable, no soy responsable, dice el mensaje que manda Virginia. Como dice Exacto, yo lo que digo Martín, que va a un nivel más profundo, ¿no? pero a un nivel más profundo yo puedo llegar a compartirlo, pero acá tenemos un Estado, en Uruguay tenemos un Estado muy grande, tenemos un Estado con cientos de jerarcas que su trabajo profesional, como a mi trabajo ser abogado y defender a mis clientes, el trabajo de ellos es ocuparse de estos, tenemos políticos votados para generar políticas públicas, o sea, hay gente que cobra un salario de manera profesional para ocuparse de esto. ¿Tá? Y por lo cual ellos son los primeros responsables, del primero hasta el último. Bien, porque es su trabajo. Bien. Después, como sociedad, tenemos un montón de pecados. Obviamente, tenemos un montón de cosas, pero en la primera línea acá, y me parece que es muy bueno determinar responsabilidades. Porque quienes son responsables tienen que, primero que pagar las consecuencias de errores. En el caso concreto que hubo un montón de errores en esa cadena, un montón de errores. Y ahí debería haber consecuencias. Bien. Y después, a ver, los políticos, ¿tá? Los políticos, tanto electos por voto popular como los políticos jerarcas, son responsables. Eso es algo que en Uruguay, últimamente, en los últimos años, estamos acostumbrados que nunca tengan ninguna responsabilidad. Bien, más que, bueno, en 5 años votará la gente y vemos. Y todos los políticos te corren por, bueno, cuando llegue la gente va a votar y vemos. No, esto va mucho más allá de eso. O sea, tenemos que empezar a asumir que por la gestión o por la no gestión, también sos responsable, más allá del voto popular. Bien, y por eso, y yo, a ver, apenas soy responsable de mi vida, de mi familia, de mis hijos, uno desde su lugar de privilegio, de absoluto privilegio, que hay que reconocer de que uno tiene la suerte, maneja un montón de cosas, bien, y siente que es un privilegiado, pero también siente mucha responsabilidad de lo que hace y de lo que no hace. Entonces, no me gusta diluir responsabilidades. Era simplemente eso, y carguemos las responsabilidades funcionales y profesionales a quien corresponde. Ya volvemos, hay más temas en la tertulia de este lunes.